Tendencias y actualidad. Todo sobre compensación y talento en Insight, el podcast de Aceinsa. La visión desde dentro de los temas clave en la gestión de recursos humanos. Hoy, el comunicador David Escamilla entrevista a Josep Capell, CEO de Aceinsa. Josep, empezamos este podcast hablando del 2022, que es el año que nos toca. Si te parece, vamos a enfocar el 2022 hablando de compensación, de talento, de políticas salariales, hablando de cambios, hablando de cosas que tú como experto estás observando, que pasan y van a pasar, pero también tú como receptor de muchos mensajes de las empresas, pues un poco cuáles son los feedbacks que te llegan, ¿no? Hablamos de inflación. Esta es una palabra un poco incómoda, un poco compleja. Haznos una primera imagen de este 2022 y háblanos del tema subidas de salarios. Esto sabemos que va a ser así, pero ¿de qué estamos hablando? Hola, David. Bueno, la verdad es que 2022 va a ser un año, desde el punto de vista como experto, yo creo que muy interesante. ¿Divertido? Sí. La verdad es que yo creo que con muchas variables a tener en cuenta, con unas previsiones muy a corto plazo para ver cómo va evolucionando, pero sí que también es verdad que vemos unas grandes líneas que vamos a tener en cuenta. El IPC, que me has preguntado directamente, este año ha sido la gran preocupación de las empresas. Indiscutiblemente acabar final de año con un IPC de un 6 y pico y un 2 y pico subyacente, el IPC subyacente, pues a las organizaciones les preocupaba cuál era la política de incrementos. En ese sentido, en Aceinsa, a finales de año, publicamos un informe que había una previsión de incrementos realizada con más de 200 empresas que nos dieron su información, y es verdad que la mayoría de las empresas optaron por la prudencia, en el sentido que el incremento medio que salió fue un 2,81% y prácticamente los más habituales se movían entre un 2,5, un 3, un 3,5. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas organizaciones, y eso han intentado controlarlo, creen que el IPC ha sido un hecho coyuntural por el hecho de la energía, por el hecho de escasez, y que después indiscutiblemente se irá regulando. Y hay voces que algunos bancos centrales ya están, y el Banco Central Europeo entre ellos, está pidiendo de que realmente pues quizá tendrán que subir los tipos de interés y enfriar la economía si realmente se mantiene. Al principio no le gustaría hacerlo porque indiscutiblemente después de la pandemia la economía tiene que aún estar muy activa, pero si el IPC continúa así seguro que subirán los tipos de interés. Los alemanes se ponen muy nerviosos cuando ven estos IPCs. Sí. Pero es curioso que haya habido este consenso, ¿no?, entre las empresas. No se lo han dicho entre ellas, pero todas han optado por una opción similar, ¿no? Sí, yo creo al final la mayoría de empresas, grandes empresas, han optado. Algunos convenios no se han firmado porque precisamente eran complejos de poder firmar, sobre todo si iban vinculados al IPC, y después otros lo que han hecho es trasladar las prácticas a 3 años. Quiere decir, vamos a ver qué IPC hay en 3 años acumulado y comprometemos a mantener ese tipo de incremento. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que aprender las organizaciones precisamente es desvincular los incrementos del IPC. Claro. O sea, los incrementos tienen que ir por otros baremos, claro, por productividad, pero no por el IPC. ¿Por qué? Porque el IPC precisamente hay algunas cosas que son incontrolables y creo que en este caso ya no consideramos que sea una factor a tener en cuenta a nivel de incrementos. Yo creo que hay otros condicionantes que pueden tener mucho más potencia y son mucho más actuales. Claro. Oye, háblame de diferencias respecto a años anteriores. Las empresas, años anteriores, cómo estaban y cómo están ahora y cómo estarán, ¿no? O sea, diferencias entre años, ¿no? Claro, el problema es que para encontrar un año que sea parecido casi nos tendríamos que remontar a 2019. Claro. Vinimos del 2021 y en eso también muchas empresas se escudan en el sentido de que estos últimos 2 años ha habido IPCs negativos y en cambio ellos también han hecho incrementos, han hecho actualizaciones y dicen que realmente si cuando el IPC ha sido negativo ellos han actualizado salarios y la masa salarial, pues que ahora tampoco tiene lógica de incrementar. El problema que se están encontrando además las organizaciones es que determinadas posiciones, precisamente el mercado están mucho más buscadas y además de hacer un incremento del IPC a una masa salarial importante, además tienes que hacer incrementos selectivos a determinadas personas para no tener fuga de talento, que al final continuamos teniendo fuga de talento y dificultad en captar talento en determinadas posiciones. Entonces las empresas se encuentran en ¿qué hago? ¿Pongo toda la cesta, todos los huevos en la misma cesta o los separo y hago incrementos selectivos e incrementos por mérito pues para reconocer a la gente con mayor contribución? Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas buenas, como siempre, de estas situaciones es que muchas empresas se replantean profesionalizar y poner orden en su modelo de incrementos, que para mí es uno de los grandes olvidados de la política española. O sea, es como que hacen los deberes un poco obligados porque la circunstancia toca ponerse las pilas, ¿no? Totalmente.
Lo que pasa que es verdad que como experto dices, bueno, sea por lo que sea, pero por favor que se profesionalice y que hagan bien las cosas y que realmente la política de incrementos nos demos cuenta que es una de las herramientas más potentes a nivel de motivación y gestión de las personas. Cuando hablamos, Josep, de subidas salariales, ¿hablamos de igual para todos, café para todos? ¿O hablamos de que hay posiciones que suben más, posiciones que se mantienen? Nosotros siempre defendemos, curiosamente, siempre hablamos de dos palabras, igualdad y equidad. Y decimos que en compensación lo primero que se tiene que tener en cuenta es la equidad. Igualdad sería el café para todos y la equidad quiere decir que como más contribuyas, más incremento te mereces y más salario te mereces. Y creo que las empresas tienen que ir hacia el camino de la equidad y no de la igualdad. No me quiero ahorrar nada, sino lo que quiero pagar es a quien más me contribuya. Y creo que eso es importante. Y después es verdad que lo que hace tiempo que ya está pasando es que se está produciendo un cierto Brexit salarial. Hay posiciones que en el mercado son fáciles de cubrir y que realmente el mercado cada vez está dispuesto a pagar menos, y hay posiciones que cada vez son mucho más buscadas y que realmente el salario se están disparando. Una posición, todos hablamos de temas de IT, todos hablamos de temas de supply chain, todos hablamos de tal, pero curiosamente este año se ha disparado, por ejemplo, todo lo que son de prevención de riesgos laborales en las empresas. Los salarios se han disparado porque son los que han salvado a las empresas con el COVID y han gestionado toda la pandemia. Ha sido una cosa muy circunstancial, pero ha funcionado, sí. Pero ha funcionado y se ha disparado. Entonces, es verdad que hay posiciones donde los salarios cada vez son mucho más altos y en cambio hay posiciones que es lo que te digo, que en el mercado ves que prácticamente no se están actualizando y que van perdiendo poder adquisitivo. Oye, hablemos de grandes empresas, pequeñas empresas, hablamos de tamaño de empresas, ¿no? ¿Qué diferencias estás viendo y ves que se van a dar en este 2022? Bueno, yo creo que a nivel de salarial muchas veces, aunque lo parezca que no hay tantos condicionantes. A veces, muchas veces es más condicionante si la empresa es de capital extranjero o de capital nacional, que no muchas veces por el tamaño. A veces al revés, aunque nos parezca incoherente, la empresa pequeña, que es una empresa mucho más paternalista y mucho más próxima, igual hace más incrementos en estos momentos que la empresa grande, que tiene una capacidad de negociación y una capacidad de toma de decisiones mucho más influyente. Pero realmente cuando hemos hecho el estudio no ha habido grandes, sino sí que es verdad que lo que notas mucha diferencia, y España es muy rico a nivel geográfico, a veces es más por zonas geográficas, el comportamiento y todo, que no por tamaño de empresa. Zona geográfica y origen del capital. Pero un poco zona geográfica en el sentido de que aquí la vida es más cara, aquí el poder adquisitivo cambia, en ese sentido, ¿no? Es decir, un piso vale tanto, una barra de pan vale tanto, la vida cotidiana tiene un precio y por tanto el salario va en relación, ¿no? Una de las grandes preocupaciones que tienen las empresas, que muchas veces han implantado la posibilidad de teletrabajo, de trabajar desde tu ubicación, es que mucha gente ha cambiado de ubicaciones y ha ido a residencias donde el poder adquisitivo es mucho más bajo. Claro. Y las organizaciones están planteando si precisamente tienen que trabajar con una tarifa única o un baremo único salarial, o tienen que diferenciarlo dependiendo de la zona. Indiscutiblemente no gana lo mismo una persona que está en Murcia que una persona que está en Madrid, porque la vida no cuesta lo mismo. Entonces, aquí ahora también es uno de los temas que tendremos que vigilar y evolucionar los próximos años. Es interesante. Oye, Josep, hablamos de la inflación que está creciendo, que está alta. ¿Cómo pueden hacer las empresas este equilibrio, un poco la cuadratura del círculo, de decir que mis trabajadores, que mis empleados no pierdan poder adquisitivo, aunque la inflación pueda subir y se escape un poco de madre, o sea, que haya momentos puntuales que se escape? ¿Este equilibrio cómo se produce entre no pérdida de poder adquisitivo y esta inflación que se puede descontrolar y que por tanto no es mesurable, ¿no? A veces. Yo siempre hace muchos años ya que invito a las empresas a investigar toda la parte de incentivos y de retribución variable. Creo que la masa salarial fija tiene que estar más o menos controlada y tiene que ser unos porcentajes respecto a la facturación. ¿Por qué? Porque también me preocupa mucho que en el mundo inestable que estamos, una masa salarial fija muy alta o un porcentaje muy alto después puede llevar a problemas a la organización a nivel de sobrevivir. En cambio, un buen sistema de retribución variable que permita que cuando las cosas funcionen la gente se gane mucho mejor la vida, y que cuando las cosas realmente vienen épocas duras como ahora con la pandemia, la organización pueda ajustar su masa salarial, creo que es el camino. El único problema que tenemos en España es que yo creo que el 90% de empresas tienen retribución variable, pero yo creo que hay un 95% de empresas que están descontentas con su modelo de retribución variable. Muchas veces tenemos modelos de incentivos que no están bien diseñados, que no están alineados con la estrategia, que financieramente no son asumibles, pero creo que es uno de los caminos que tenemos que explorar los próximos años. Háblame del feedback que tenéis desde CEINSA, de lo que os dicen las empresas, ¿no? En este 2022, ¿qué os están diciendo? ¿Qué os van a decir? ¿Cuáles son los miedos de las empresas? ¿Cuáles son las prevenciones? ¿Cuáles son los retos que tienen por delante? ¿Cuál es el feedback que te llega?
también es verdad que eso depende mucho del sector que estás, que vayas trabajando, pero yo creo que hay una cierta necesidad de tener una cierta alegría. Vale. O sea, las empresas al final, yo creo que enero al principio arrancó un poquito con miedo. ¿Por qué? Porque quizá durante la campaña de Navidad la pandemia creció mucho y yo creo que muchas empresas veían. Ahora que parece que los mensajes parece que la última ola se está acabando, que se está a punto de convertir más que en una pandemia, una endemia, creo que las organizaciones están con ganas de hacer cosas y ganas positivas. Pero es verdad que también es verdad que les están cambiando muchas reglas de juego. Un IPC muy alto, la subida del salario mínimo, el tema del cambio de la ley del trabajador. Al final esto hace que realmente, pues bueno... El contrato por obra, claro, historias. Tienen que acostumbrarse. Al final es lo que dices. Al final muchas organizaciones y muchos sectores pues tenían contratos por obra o tenían contratos parciales. Bueno, ahora tendrán que trabajar con contratos indefinidos. Bueno, yo en ese sentido siempre digo que entiendo al legislador, porque la obligación del legislador siempre yo creo que es proteger la parte débil. Pero muchas veces también pongo como una especie de, digamos, de analogía que explico un poco como cuando éramos en el cole. ¿Sí? O sea, teníamos unas herramientas de flexibilizar un poco la masa salarial, que yo creo que la masa salarial, digamos, ser excesivamente rígida a la larga no es positivo. Claro. Y en cambio ahora nos lo quitan. Entonces las empresas que igual hacíamos bien las cosas, que teníamos un proyecto de 9 meses y cogíamos una persona que estaba bien remunerada y tal, ahora te dificultarán el poderlo hacer. Claro. Y es como que como hay gente que abusa, al final antes de castigar quien abusa, lo pagamos entre todos, ¿no? Y entonces yo creo que es verdad de que entiendo perfectamente que una persona no puede tener 33 contratos en un año, indiscutiblemente. Eso yo creo que todos lo entendemos y que tenemos que dar una cierta garantía sobre todo a la gente y a la gente joven. Concepto de dignidad, ¿no? De dignidad, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que es lo que dices, que al final da la sensación de que otros que utilizábamos por el sector que somos como herramienta para podernos ajustar a nuestras cargas de trabajo, pero tratando a la persona de una manera digna y formándolo y conociendo, hemos perdido una posibilidad de flexibilidad. Claro, en un mundo flexible, en un mundo cambiante, en un mundo buca, en un mundo líquido, en una sociedad líquida, no podemos ser tan sólidos y tan a rajatabla, ¿no? Porque estamos perdiendo oportunidades, ¿no? Totalmente de acuerdo. En cambio, lo del salario mínimo también volvemos a lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, en Barcelona, donde estamos ahora nosotros, eso del salario mínimo de 1.000 euros, yo creo que es un salario, ya prácticamente se ha hablado hace tiempo del salario mínimo de ciudad, y entiendo que la gente, y al revés, ojalá pudiera ser más, porque indiscutiblemente como más gane la gente, más digno vivirán y más consumo y será más bueno para todos. Pero también entiendo que en según qué zonas, pues bueno, asegurar eso es una calidad. Además, yo creo que tiene que ir acompañado, porque la falta de flexibilidad yo creo que podía provocar una bajada de salarios en determinados sectores, porque claro, ya que te tengo que contratar te voy a pagar menos, claro, y supongo que eso es una reacción para decir, bueno, vamos a hacer el yin y el yang, y ya que pongo lo del contrato, pero tampoco voy a dejar que abusen del salario. También es verdad que ahora la diferencia que ha habido entre el salario mínimo que había y lo de los 1.000 euros, yo creo que es más un tema simbólico y de decir, ahora ya es 1.000 euros, que no la gran cantidad que se tenga que... Es una medalla política de lo hemos conseguido. Sí, y ya te digo, y quizá como ciudadano, donde en un país donde la gente pueda ganarse 1.000 euros, me parece bien. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, con todo el respeto, tú vives en un pueblo de Extremadura, claro, y 1.000 euros te dan para vivir. A una persona aquí en Barcelona 1.000 euros, o en Madrid o en Valencia, seguramente 1.000 euros le costará poder vivir si realmente no tiene otros ingresos su familia o realmente no tiene mucha imaginación. Para acabar, Josep, foto del 2022, ¿cómo ves el 2022? Si tuvieras que poner una cara triste o una cara alegre, ¿el 2022 para ti qué será? ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un eterno optimista. Entonces, para mí, las caras alegres siempre. Quiero decir, creo que será un buen año. Creo que la gente tiene ganas, tú lo has dicho. Tiene muchas. Las empresas quieren que sea un año bueno, normal, un año que se lleve bien. Sí, un año sin sobresaltos. Al final pensemos de que la economía, una de las cosas que necesita es una cierta estabilidad para poder crecer en tranquilidad. Entonces yo creo que tenemos que recuperar otra vez el sector turístico, tenemos que recuperar nuestra principal industria en España, que es el sector hotelero, tenemos que recuperar muchas cosas. Seguramente un sector que igual tenemos que ser capaces de reconvertirlo para que realmente cada vez sea de más calidad, pero indiscutiblemente lo que no podemos es dejar perder nuestra principal industria. Entonces yo soy una persona que creo que será optimista. Pero bueno, también te digo, en mi caso no tiene mucho valor porque soy optimista, hasta en 2020 era optimista. O sea, siempre creo que las cosas pueden mejorarse y además creo mucho en la microgestión. O sea, al final yo soy de los que creo que al final las cosas pueden ser las que pueden ser, pero que si tú te levantas cada día con las ganas de hacer mejor las cosas, seguro que te irá bien. Seguramente el futuro es muchos presentes bien hechos. Totalmente. Y al final que aprender de las cosas que no hacemos bien y nada, ir para adelante. Por eso en el tema de compensación este año creo que va a ser un año muy interesante. Además, ya lo digo así como anticipo,
El año pasado ya fue la revolución el tema de la brecha salarial, que quiso que fuera transparente la política remunerativa entre hombres y mujeres, cosa que yo creo que en el siglo XXI tiene todo el sentido que la persona cobre, independientemente de su género, por su aportación a la organización. Y creo que ahora en Europa ya comienzan a tener así un poquito de pensamiento de hacer una política retributiva mucho más transparente, con lo que la mayoría de organizaciones aún tendrán que hacer mucho mejor sus deberes y tendrán que tener en cuenta precisamente de que las retribuciones tendrán que ser transparentes, y eso de la opacidad de lo que gana la gente yo creo que pronto se va a perder. Josep, gracias por tu mirada. Hemos entendido de qué va el 22 y todavía faltan muchos meses. Gracias. Gracias a ti, David, como siempre.